tardes. Yo me voy a poner de pie si no les importa, simplemente porque ya es bastante aburrido lo que cuento. Me mejora la permanencia en el auditorio. Porque si camino voy a llegar a la puerta, no se pueden ir y esto me ayuda. Y quiero agradecerle al Centro de Capacitación y Gestión Judicial, y con esto quiero decir al equipo que trabaja tanto y tan bien y que a quienes venimos nos hacen las cosas muy fáciles y hacen muy agradable el estadía acá, por lo tanto, por eso siempre queremos volver. Y agradecerle al Superior Tribunal de Justicia y al doctor Sergio Santiago, que siempre tiene la deferencia de personalmente hacer los llamados, de ocuparse, de estar muy próximo a la actividad, y eso estoy seguro de que tiene una incidencia seria en el nivel de calidad que tienen las actividades del Centro de Gestión. Y agradecerle a ustedes que estén una tarde acá. Me parece que este es el punto sobre el cual vamos a volver en esta charla. Esta charla, quiero decirles, es absolutamente reciente. Este artículo terminé de escribirlo el domingo a las 8:20 de la noche. Me acuerdo bien porque a partir de las 6 de la tarde me quería matar, a dormir, ya llevaba horas y horas escribiendo. Venía trabajando mucho sobre esto y me puse a reflexionar acerca de la especificidad de las crisis y los conflictos del Poder Judicial, porque no hay nada escrito, ningún intento. Este es un intento muy humilde y primero. No hay nada escrito, nada sistematizado respecto de cómo debe enfrentar el Poder Judicial sus crisis. Hay cosas puntuales respecto de casos jurisdiccionales, hay cosas puntuales respecto de algunas cuestiones organizacionales, pero no hay una reflexión acerca de cuál es el entorno. Están cómodos ahí. Si quieren acercarse, porque con la columna creo que nos vemos por la mitad, pero no importa. Bueno, en todo caso, esta reflexión sigue un camino lógico, que el año pasado algo comenté acá. Es un camino que empieza con una reflexión respecto del espacio público, del espacio en el cual el Poder Judicial interactúa con los ciudadanos, con los medios, con los otros poderes del Estado. Vamos a repetir algo de eso, pero en principio la primera idea que tuve cuando empecé a trabajar en comunicación del Poder Judicial era problematizar esa relación. Creo que tenemos una tendencia a ir caso por caso, crisis por crisis, problema por problema, y me parecía que había que pensar algo, y junto con otros colegas que estamos discutiendo, y con periodistas, y obviamente con los operadores del sistema de administración de justicia, pensar en cuáles son las reglas de funcionamiento del espacio en el que está inscrito el Poder Judicial, en el cual las decisiones jurisdiccionales son o no son creíbles, son o no son validadas socialmente, generan mayor adhesión o menor adhesión. El siguiente paso en esa línea lógica fue trabajar sobre una idea que para mí es central, que es el desajuste de expectativas respecto de qué es y qué hace el Poder Judicial. Algo voy a decir sobre esto, pero ahí fue otro trabajo, y en este momento en el que creo que el estatus del juez está en discusión, ven los últimos momentos, los movimientos que se autodenominan democratizadores o portadores de justicia legítima, la discusión ontológica respecto del juez, y ahí se discute estabilidad, se discute qué quiere decir independencia, se discute qué quiere decir imparcialidad, y en este espacio convive con un momento en el que el estatus del periodista también está en cuestionamiento. El modelo de negocios de los diarios de papel tiene un futuro incierto, no se sabe, compite mal con los medios electrónicos, existe el periodismo militante y el periodismo en las caricaturas, unos les llaman periodistas militantes y otros periodistas de corporación, pero el periodismo por sí mismo aparece, aquello que parecía que sabíamos, ahora parece que lo sabemos menos. Hay una pregunta donde hay una certeza,
La aparición de blogs que funcionan como medios y que no tienen ni las reglas deontológicas, societarias, ni las firmas, también marcan un límite. Adelanto esto, lo que quiero decir es que me pareció que hay un punto de síntesis en un montón de temas que están circulando y que ese punto de síntesis es la crisis. Para decirlo de una manera más fácil, me parece que el tema de la crisis nos permite hablar de un montón de otros temas. Y esta es la idea de poner a consideración de ustedes este borrador. Empiezo por dos definiciones. Estas dos definiciones pertenecen a Luciano Elizalde, pero quiero señalar que corresponden a momentos distintos y lo que esa definición de crisis de comunicación tiene una definición de conflicto correlativa que no es esta. Y esta definición de conflicto tiene una definición de crisis que no es esta. Es decir, tomé dos momentos distintos de su obra y los puse juntos porque es tan dinámica la reflexión que para el abordaje que me propongo discutir aquí, no me servía ninguna de las dos, como estaban planteadas. Me interesa este juego. La crisis de comunicación, dice Luciano, es un proceso social y psíquico complejo que experimenta a alguien originado en el disenso de unos agentes con cierto grado de poder sobre quien experimenta la crisis. Como todas las definiciones uno se pierde en la mitad, subrayo esto. El origen de la crisis está en el disenso de unos actores, unos agentes, alguien que tiene algún poder sobre esa persona o organización. Esta es una definición de crisis que tiene años. Y la definición de conflicto es una definición operativa, él tiene una definición más sofisticada, pero dice que se diferencian de las crisis porque son originados intencionalmente y que el conflicto pasa a ser una crisis cuando implica un cambio relativo de posición existencial, personal o profesional, de una persona, corporación o grupo. Para decirlo de una manera llana, un conflicto, ahora vamos a pensar un poquito esto, pero un conflicto, una relación que todavía no es de crisis, pasa a ser de crisis cuando interpela, pone en juego el ser mismo de la organización o de la persona. Como todas las charlas que doy, tienen una estrategia de aproximación lenta, de círculo concéntrico. Esto que se dice acá se va a repetir con un poquito más de contenido y vamos a ir aproximándonos despacio al núcleo duro. Por lo tanto, no voy a agotar los sentidos de esto. Lo que quiero subrayar solamente son dos cosas. Según esta definición, el origen de la crisis es el disenso, la falta de acuerdo de alguien que tiene poder respecto de ese actor. Y la segunda cuestión está en la intención. El conflicto aparece cuando hay alguien que tiene algo que yo quiero, o que quiere algo que yo tengo, o que quiere control sobre una regla que nos incluye a ambos, o que quiere algún poder simbólico o físico, algún tipo de poder que está en disputa entre dos actores. Hay intencionalidad en el conflicto, cosa que no necesariamente sucede en la crisis. Solamente estas dos notas para empezar a trabajar. Y acá pongo algunos... ¿Vamos bien hasta acá? Este es el momento de retirarme. Acá pongo algunas ideas, todas excesivas. Este tema de la justicia interviene donde la sociedad fracasó. Se me dirá, bueno, hay sucesiones, hay un montón de otros espacios
en los cuales la justicia interviene y no necesariamente implica el fracaso social. Pero hay que decir que si hay 4 millones de causas nuevas por año en nuestro país, hay 2 millones de causas nuevas por año, es evidente que como sociedad no estamos pudiendo resolver los problemas en otras instancias. Está claro que algo nos está pasando en materia de educación, en materia de inclusión, en materia de diálogo, en materia de calidad institucional, en materia de inclusión, de espacio, que genera que tengamos que ir siempre a un tercero que no conocemos a que nos resuelva las cosas. Entonces, y la siguiente cuestión que quiero decir, correlativa con esta, es que si no se pudieron resolver en otro lugar, algún nivel de complejidad deben tener. Los temas sobre los que trabaja la justicia probablemente acompañen el nivel de complejidad que tiene la sociedad. Es decir, que trabaja sobre temas que no tienen ni soluciones simples, ni soluciones que se comunican de manera simple, ni esas soluciones propuestas por el Poder Judicial, o decididas o impuestas por el Poder Judicial, necesariamente van a ser ni compartidas, ni entendidas, ni comunicadas eficientemente por todos. Hay una palabra ahí que es fracaso. Hubo un intento que no salió bien. Por lo tanto, la gestión de asuntos controversiales es una destreza propia de la judicatura que la ejercita cotidianamente. Esto se deriva de eso. Todo el tiempo el Poder Judicial está resolviendo conflictos. Esto para ustedes es el ABC. Pero, a pesar de que todo el tiempo está resolviendo conflictos, asuntos controversiales, conflictos, problemas, controversias. Cuando se produce una crisis comunicacional, resulta evidente la falta de estrategias y herramientas de la judicatura para explicar sus versiones y defender sus posiciones e intereses. Y de esto lo que quiero subrayar, porque lo vamos a recuperar después, es primero la idea de controversial, y me voy a detener después en esto, no necesariamente un caso que tenga enorme repercusión pública es un caso controversial para el Poder Judicial. Un caso que potencialmente pueda generarle una crisis. Es decir, que potencialmente pueda generar unos niveles de disenso serios en aquellos que tienen que son los poseedores de la imagen del Poder Judicial. Porque la imagen de las organizaciones no es de la organización, está en sus públicos. La imagen de una organización no es intrínseca, está en sus públicos. Les llaman los stakeholders, los accionistas de su imagen. Si hay un nivel muy fuerte de disenso en los accionistas, que son los ciudadanos, que son los medios, que son los otros poderes, que son las organizaciones no gubernamentales, si hay un nivel de disenso muy grande respecto a las decisiones que toma el Poder Judicial, o potencialmente la decisión que va a tomar o el camino que va a tomar puede generar esto, estamos frente a un asunto controversial. Un asunto que tenga enorme repercusión pública, un caso policial con características que generen interés público enorme. Si el Poder Judicial parece que lo tiene encaminado con los criterios que la sociedad más o menos considera razonables, o entendibles, o esperables, si está alineado con la expectativa pública, no es un caso que interpela la imagen del Poder Judicial. ¿Se entiende esto? El caso Marita Garón sí es un caso de crisis. Sí es un caso de crisis. Pero un caso... un crimen aberrante, espantoso, pero que se encuentra... hay pruebas suficientes, que está sospechado, está detenido, la línea de investigación son convergentes, lo que se está diciendo socialmente respecto del caso, más allá de que el caso tenga enorme repercusión pública, no pone en duda que el Poder Judicial es el actor mejor preparado para resolver eso. Está preparado, está haciéndolo bien, no tiene ningún interés que no se entienda, no tiene ninguna decisión que no se entienda. Que tenga mucha repercusión pública no significa que sea un asunto controversial.
no hay ningún problema con esto. Ahora estamos presentando los títulos. Y la tercera parte que quiero señalar, porque también genera algún ruido, es que el Poder Judicial tiene versiones, posiciones e intereses. Las tres cosas. Versiones, posiciones e intereses. Es un actor que existe, que tiene unos límites, es decir, que no abarca todo, que disputa cosas, como mínimo presupuesto. El presupuesto no es infinito ni inelástico. Que defiende versiones, tiene instancias de revisión, ya vamos a ver esto. Cuando el fiscal decide una ley en Misiones investiga el fiscal, instruye al fiscal, el juez. Bien. Durante la instrucción, el actor a cargo de la instrucción sigue unas líneas de investigación y no sigue otras. Hay otras partes que preferirían que sean otras las líneas. El Poder Judicial tiene versiones, ya vamos a ver esto. Pero lo decimos del principio, decimos las tres cosas. Existe un fracaso en la sociedad, los niveles de justicia de la sociedad no dependen del desempeño del Poder Judicial exclusivamente. Yo diría que dependen marginalmente del desempeño del Poder Judicial, ya lo vamos a ver. El Poder Judicial resuelve asuntos controversiales todo el tiempo y sin embargo no tiene la capacidad de traducir esa gimnasia a aquellos asuntos en los cuales tiene inversión, tiene interés, en los cuales se juega cosas que le importan. Sus crisis comunicacionales no aparece haciéndolo y como actor tiene intereses, tiene posiciones y tiene versiones. Aquello de que lo que no está en el expediente no está en el mundo está bien para el vector en el cual ingresa el Poder Judicial. Pero el mundo sigue existiendo. El mundo sigue existiendo. El Poder Judicial, como cualquier otro cuerpo experto, se ocupa de un tramo. Y en ese tramo se mide su desempeño. Lo que es muy importante es que explique, ahora vamos a abundar sobre eso, pero es muy importante que explique los límites del tramo de su decisión, las restricciones de su decisión, los alcances que tiene la decisión jurisdiccional y los alcances que tiene como organización. Porque si se espera, adelanto, el trabajo se llama la justicia como resultado, se los voy a dejar, y lo que planteaba era que había un foro de voceros, del cual yo formaba parte, eran voceros de superiores tribunales de justicia, y había un asesor por la Universidad de Buenos Aires, que era el doctor Solita Puseiro, un asesor por la Asociación de Magistrados, que era el doctor Héctor Ruiz Núñez, fallecido y muy extrañado, un pionero en estos temas, y yo estaba por la Federación Argentina de Magistratura, asesor de ese centro, que ahora es el Centro de Información Judicial, el CIJ. En ese momento era un foro de voceros de superiores tribunales de justicia. Yo soy sociólogo y licenciado en ciencias políticas. No soy abogado, ni soy periodista. Yo agradezco que me hayan dado una licenciatura, si cuela, pero no la tengo. Yo no soy licenciado en comunicación social. Pero sobre todo, no soy abogado. Cuando me tocó hablar en el foro de voceros, lo que tuve que hacer, que es el reflejo más primario que puede tener una persona, agarré y me fijé en el diccionario de la Real Academia que decía justicia. Busqué justicia, fui al mataburro y me fijé qué decía justicia. Y la cuarta acepción de la voz justicia era Poder Judicial. Justicia era igual a Poder Judicial. Y la primera era una de las virtudes cardinales. Un absoluto. La justicia como la belleza, como la bondad, un absoluto. Y entonces el tema de ser exterior a ese mundo, a mí me llevó a pensar que los absolutos no encarnan. No hay nada que sea el amor, no hay ninguna cosa que sea universalmente el amor. Hay manifestaciones del amor, pero es irrepresentable el amor. Esto hace que las vanguardias estéticas tengan el abstracto. Ante la imposibilidad de representar el amor, la belleza, lo grande, lo infinito, no hay ninguna cosa que universalmente uno lo vea y vea el amor. Los absolutos no encarnan. Y la justicia no encarna.
No hay nada que sea la justicia. El Poder Judicial no produce justicia, porque el Poder Judicial no puede producir absolutos. Los jueces no producen justicia. Porque si produjesen justicia no habría instancia de revisión. Si produce el absoluto, ¿cómo va a haber revisión? De hecho, no debería haber ni control de partes. El Poder Judicial produce decisiones. Y produce decisiones que inscriptas paradigmáticamente a veces son interpretadas como justas y a veces no. De hecho, una decisión válida de un juez hace 40 años nos puede parecer aberrante ahora. Vamos a ver el tema de género, de familia, de violencia doméstica. Alguna decisión que puede ser... la figura de avenimiento que generó el problema que generó en la provincia de La Pampa estaba en la ley. Se discutió y un grupo de legisladores pensó que era una buena idea poner en la ley una figura por la cual una mujer podía pedir que no se castigue, que se escarcele, que soy un lego así que voy a patinar inmediatamente. Esto que fue razonable en un momento pasó a ser aberrante y un escándalo en otro. De nuevo, la justicia con minúscula es el resultado de una interacción social en la cual interviene primero la sociedad, que se presenta como testigo, que aporta o no aporta, la policía, que en general no depende del Poder Judicial, el caso que viene, que hay prueba o no hay prueba, los peritos que hacen bien su trabajo o no lo hacen, llegan tarde, pasó algo, la legislación, que un día dice 2 por 1, otro día dice ley Bloomberg, y no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Y el Poder Judicial interviene al final de ese vector, no define la cantidad de casos. Si tiene 2 millones de causas nuevas por año, les voy a dar un caso claro. Un tribunal de familia del conurbano bonaerense de La Matanza tiene 7.000 causas por año. 7.000. Divídanla por 365 días y díganme cómo hace una exclusión de hogar ese tribunal. ¿Cómo decide una exclusión de hogar? ¿Cómo hace? ¿Cuánto tiempo tiene para entrevistar a la gente, recabar la información suficiente? Si se toma ese tiempo y pasa algo, ¿qué le pasa a ese tribunal? Si se toma el tiempo para que una medida tan grave, que violenta todo, el principio de inocencia, violenta todo, por ahí se comete un crimen terrible, y si no se toma el tiempo, como eso sucede en la realidad, y también sucede en la realidad que hay padres o madres que no ven a sus hijos 1 año y medio a partir de una falsa denuncia. De nuevo, en ese vector que hay legislación, hay compromiso social, intervienen los 3 poderes del Estado, hay presupuestos, hay policías, en ese vector y en el final del vector interviene el Poder Judicial. Y se espera que produzca un absoluto que se llama justicia. Y la familia dice, ¿es justo esto? ¿Mi hijo está muerto y ese señor dentro de 15 años va a estar en la calle? No, no es justo. De hecho, no hay ninguna cosa que equilibre la balanza de lo que le pasó a esa familia. El Poder Judicial produce decisiones, no produce justicia. Este es el contexto de la resolución del conflicto o la resolución del expediente. Adelanto un tema que vamos a tocar y para mí está en el centro de los problemas de imagen del Poder Judicial. De imagen de las decisiones jurisdiccionales. Hay una expectativa respecto de lo que hace el Poder Judicial que está desajustada. Voy a decir, Alejandra, este es el momento en el que deberías retirarte porque voy a decir por vez número 7000 el mismo ejemplo. Tengo un ejemplo y espero que me entierren envuelto a ese ejemplo. Y es un ejemplo de desajuste de expectativa que me parece que es bastante gráfico. Insisto, y que creo que es el origen de buena parte de las crisis del Poder Judicial. Y voy a empezar entonces a repetir el término crisis. Y el término crisis es disenso de alguien. Disenso, falta de consenso.
no le creo, me parece que no está bien, no estoy de acuerdo, me parece que debería hacerse otra cosa, es poco, es insuficiente, es demasiado, todo eso es disenso. Las crisis comunicacionales, la crisis porque explotó un tribunal, no es una crisis comunicacional, ¿se entiende? Se prende fuego en La Plata, durante la inundación se pierden los expedientes de un jugador federal, no tiene un problema comunicacional. No hay un disenso respecto a lo que está haciendo. Hay un problema físico, estructural. Había expedientes, ni más expedientes. Después veremos si se podría haber hecho algo mejor o peor, pero esta no es una crisis comunicacional. Y el ejemplo de ajuste de expectativas, yo lo he usado con otro cuerpo experto que es el sistema de salud. Un ejemplo, no por remanido menos torpe y grosero. Vamos. Voy al hospital público, tengo una enfermedad grave que no se resuelve, voy y le digo al médico, mire, este es el hospital público, yo pago mis impuestos, pago su sueldo, ustedes administran la salud pública, ese bien lo administra el sistema de salud pública, y como yo hago mi parte, pago los impuestos, soy un ciudadano que cumple, quiero la cuota parte de salud que me corresponde. En esta relación quiero la cuota parte, o sea, quiero curarme, por ejemplo, dentro de 25 minutos, me vendría bien. Tengo una triple fractura y quiero ir a bailar esta noche. Yo hice mi parte, ustedes administran la salud pública, quiero que me den la parte de salud. Nosotros no tenemos ese desajuste de expectativa con el sistema de salud, que es un cuerpo experto. No creemos que hay connivencia entre el médico y la fractura expuesta. O la enfermedad incurable. No creemos, porque si hay una enfermedad incurable es porque el médico está en connivencia, tiene intereses, está vinculado con la corpo de las incurables. Tenemos una justa expectativa respecto de que el caso determina una expectativa de solución. El caso que yo les digo, esta enfermedad tiene una respuesta fácil, esta tiene una más difícil, esta se tarda mucho, esta no se resuelve. Y no pongo en crisis al sistema de salud porque entiendo que el caso determina algunas cosas. También entiendo que mi protagonismo en ese caso tiene una intervención. Bueno, ¿y cuándo tuvo los síntomas? Hace 17 años. Bueno, no es lo mismo. ¿Usted qué edad tiene? 25 y ahora, ¿por qué tiene 98 y hace...? Bueno, no es lo mismo el caso que me trae. Cantidad de testigos, cantidad de pruebas, el lugar donde sucedió. Las características del caso también inciden en el horizonte de éxito de esa solución. El estado del arte, lo que se sabe, todo eso ajusta mi expectativa respecto al sistema de salud. Pero respecto al sistema de administración de justicia yo no tengo eso. Yo no tengo eso. Todos sabemos que fue él y usted no lo metió preso. Bueno, pero no hay prueba, pero... ¿A usted le parece darle 8 años? Tenía que darle 25. Bueno, pero la legislación dice esto. El estado del arte, el caso, está muy bien, pero los testigos dijeron una cosa en la instrucción y otra cosa en el debate. Está muy bien, pero la prueba que estaba se perdió, se borró, sembraron prueba, los testigos dicen una cosa y después dicen otra. Con el sistema de salud yo entiendo que la característica del caso determina un nivel de resultado. Entiendo que hay un límite de lo que se puede resolver desde ese sistema experto. Entiendo que a veces me toca esperar 40 días si tengo una hepatitis. Entiendo que esto no es que la morosidad del sistema de salud. Entiendo que lo atribuyo a la morosidad de la hepatitis. Ahora, un caso que genera traslado de parte, incidentan, eso es la morosidad del sistema de administración de justicia. ¿Se entiende esto? La justicia como valor, como absoluto, desprotege al Poder Judicial. Contribuye muchísimo a las crisis de imagen del Poder Judicial. Y que los jueces crean que hacen justicia los desprotege de una manera enorme. Voy a decir algo más. Que el juez no funcione como un ciudadano común lo desprotege de una manera enorme. No permite que el ciudadano se identifique con él. Y los jueces son ciudadanos comunes.
No son ni mejores ni peores que el cirujano, que el sociólogo, sí, que el maestro, son ciudadanos que tienen un rol. Y que manejan un cuerpo experto, un rol muy jerarquizado, un rol con liderazgo social muy importante. Todos universitarios, todos con debate, trabajan en un universo muy codificado y muy difícil, con control de partes en cada uno de los tramos. Eso los protege. El barroco en el expediente los desprotege. Que no se entienda lo que escriben, los desprotege. No me quiero meter en eso, quiero ir a crisis. Pero, ¿se entendió el tema del desajuste de expectativas rápidamente? Y ahora vamos, les propongo algunas características del Poder Judicial en la gestión de sus crisis. Vamos a retrasar 10 minutitos sí. Les cuento cómo llego a esta filmina. Llego a esta filmina mirando lo que dicen los manuales de crisis. Los manuales de crisis son manuales de crisis para empresas en general, para organizaciones. Y los manuales de crisis más o menos dicen 4 o 5 cosas. La primera, no comprar la agenda de la crisis. La segunda, funcionar como un actor unificado. Es decir, hay un comité de crisis que dice, hablan, solamente va a hablar el CEO, el vocero de la organización y el encargado de producción. Y no habla nadie más, hablan ellos. Y en este orden de preparación, primero el CEO, segundo el vocero, tercero el de producción. Y lo que vamos a decir es solamente esto. La empresa está trabajando muy bien, esto no tiene que ver y no compromete los estándares de calidad que estamos llevando. Este es nuestro mensaje organizacional. Va a salir por solamente 3 ventanillas, va a ser solamente ese mensaje y se va a decir en ese orden. Un comité se centraliza. Y además, una empresa define cómo hace las cosas, define su cadena de valor, dice, le compramos a estos proveedores, nosotros vamos a trabajar de estas maneras, funcionamos en estos horarios, tenemos estas normas, vamos a certificar con este nivel de calidad, vamos a hacer la ISO 9001, definen sus normas de funcionamiento. El Poder Judicial, ahora voy a mirar eso, toma decisiones que afectan los intereses de aquellos que establecen sus marcos de funcionamiento y a quienes debe controlar y respecto de cuyos intereses debe decidir. Primera cuestión, muchas de las reglas de la operación propia del Poder Judicial son establecidas por terceros, sobre todo por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo define el marco legal, los códigos procesales, los otros dos poderes suelen, de acuerdo con los poderes judiciales, participar y a veces participar con una representación más grande que el Poder Judicial en la selección y en la remoción de magistrados. Entonces, no define sus normas de operación, no define sus estándares y además decide respecto de ese a quien debe controlar y respecto de ese sobre cuyos intereses debe decidir. No quiero mencionar el caso de Clarín, por eso no lo menciono. Hay intereses y el Poder Judicial toma una decisión respecto de esos intereses y afecta a los intereses de aquellos que definen su presupuesto, los consejos de la magistratura, los códigos procesales, define si va a ser la ley Bloomberg o el 2x1. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires se reformó porque pasó al sistema acusatorio en 1998. Desde entonces hoy tuvo 15 reformas. El Legislativo lo reformó 15 veces. Una institución es estable, permanente, impersonal. 15 modificaciones. Eso afecta decididamente el desempeño del Poder Judicial. Si no sabe Cámara, voy a decir eso. Eso es hacer legislación a los volantazos. Es a los volantazos. Hacer un paquete de leyes que se llaman leyes Bloomberg es a los volantazos. Entonces, el juez decide en ese contexto y decide entonces de nuevo, no funciona
cómo puede funcionar una empresa. Una empresa puede cambiar sus estándares de calidad, puede cambiar sus normas, puede cambiar su proceso productivo, puede decir, bueno, pasamos a máquinas más modernas, bueno, subimos los niveles de frío, bueno, cambiamos nuestro registro de proveedores y el proveedor que no certificó no forma parte de lo nuestro. Define su operación. Echo a todos estos gerentes y nombro a todos estos. El Poder Judicial, el manual de crisis, acá ya le empieza a hacer ruido. La segunda cuestión es, no reacciona como un actor unificado, ni puede hacerlo debido al modo en que está estructurado internamente. Nadie le puede decir a un juez, usted se calla la boca. Ni le puede decir, usted el caso lo tiene que resolver de esta manera. No puede decirse organizacionalmente, habla primero él, segundo él, tercero. No se le puede decir a quien instruye, usted no investigue esto, si investigue esto. Ojo, no se le ocurra investigar esto. El Poder Judicial no reacciona como un actor unificado. Estoy mostrando algunas marcas que lo ponen frente a la crisis en un lugar distinto del que tienen las otras organizaciones. Las fuentes, lo digo rápidamente, esta es una parte particularmente aburrida. Así que les agradezco si alguno se mantiene despierto, se turnan, más o menos. Las fuentes de legitimidad y descrédito no pueden administrarse centralmente, lo voy a decir rápidamente. Para los ciudadanos, la justicia es una. No es la justicia federal y la justicia provincial. Incluso Poder Judicial y Ministerio Público son lo mismo, es la justicia. Entonces, si el fuero federal de los 90 tuvo algunos jueces muy escandalosos, o si en este momento hay un juez muy escandaloso en la justicia federal, para la gente es la justicia. La justicia no decidió tal cosa, no investigó, protegió, escondió, y esa imagen se transfiere al Poder Judicial de Catamarca, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, no tiene presencia en los medios nacionales, no tiene esa visibilidad, no resuelve los asuntos que resuelve la justicia federal, que tienen repercusión pública, nacional, y sin embargo, para la gente la justicia es una. Voy de nuevo en aquello que recomienda el manual de crisis, el Poder Judicial se encuentra bastante desprotegido. Y las expectativas, creo que está suficientemente dicho. Bueno, leen esto, yo voy a tomar un café y vengo en un rato. Vamos a decir una cosita sobre esto y prometo que tomamos café y algo rico. Esto es lo que se llama antipedagogía. Todos sabemos, las filminas cortas, pocas cosas, qué sé yo. También se llama Tomí 8 y 20, no me pidan magia. Son las dos cosas. No, yo creo que sí. No quiero dar nombres, pero... lo voy a leer. Las nuevas cuestiones que desafían la imagen de la judicatura se originan en los cambios acelerados de la sensibilidad pública, cambio acelerado de la sensibilidad pública respecto a algunas problemáticas sociales, delitos asociados con el género, la violencia doméstica, la trata de personas, etc. Y en el desacople entre la velocidad con que cambian esas problemáticas, o la percepción de esas problemáticas, y la velocidad y la capacidad para revisar el paradigma que contiene a quienes deben realizar los ajustes sistémicos, los legislativos, los de procedimiento, los de jurisdicción, para adecuarlos a la nueva realidad. Lo voy a poner como un ejemplo para que se entienda. Yo empecé a trabajar en comunicación del Poder Judicial en el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires en 2004. Yo había estudiado en España, sigo muy vinculado con España, entonces venía viendo, no tenía ni idea, llegué por una cuestión absolutamente accidental, venía viendo que desde hacía 2 años era tapa de los diarios sistemáticamente la violencia doméstica en España. En los diarios de España la violencia doméstica era tapa. Lo primero que hice cuando entré al Colegio de Magistrados fue pedir las estadísticas de violencia doméstica. No había estadística de violencia doméstica, porque la violencia doméstica no ingresaba como delito. Ingresaban las lesiones, ingresaban las amenazas, ingresaban los homicidios. La violencia doméstica, no solo en 2004, ni en 2004, ni en 2005, ni en 2006, había estadísticas de violencia doméstica. No sé hoy,
hace 6 meses, las estadísticas de femicidios las hacía la Casa del Encuentro de Fabiana Túñez con un grupo de voluntarios a partir de lo que se publica en los diarios. Femicidio, crimen aberrante, gravísimo, de enorme sensibilidad pública, no tiene una estadística oficial. Hay un montón de mujeres que miran lo que publican los diarios, de los diarios que reciben, y a partir de eso hacen estadística. En 2004 la violencia doméstica no estaba en la tapa de los diarios. No estaba en el Poder Judicial, no estaba en los medios tampoco, no era un tema. No era un tema de agenda. Y rápidamente pasa a ser un tema de enorme trascendencia. De enorme trascendencia. Pero para poder ocupar esos temas hay que definir qué es delito y qué no es delito. Respecto del delito de trata, AMAR, el gremio de meretrices de la Argentina, sacó un comunicado diciendo, Aníbal Fernández había dicho, y esta es una figura interesante, la figura del prostituyente, el cliente el cliente de una prostituta es un prostituyente, pero en analizar al cliente. Y el gremio AMAR de meretrices de Argentina, a quien conozco mucho por razones profesionales, mías no de ellas, esto es importante, porque en un momento cuando empezó a formarse ese gremio, nosotros tuvimos alguna interlocución, dijo que no les habían consultado. Dijo, mire que si no tenemos regulado por el Estado, con ART, que se lo va a regular el proxeneta, el policía corrupto, el mercado, si nos ponen bajo la órbita del Estado, es probable que podamos denunciar a ART. Yo no tengo posición sobre eso, pero quiero decir, es tan rápido, es tan inmediato y tan urgente resolver esto, que no tenemos correctamente definidos los tipos penales. Y el juez, que es la parte que nos interesa, tiene que decidir en un contexto en el que la sociedad no decidió. La sociedad decide cuando se cristaliza en la legislación. Nosotros entendemos que la ley lo que hace es marcar en qué punto está el debate social respecto de un tema. Este es el consenso social que nosotros tenemos. Nosotros entendemos que esto es aceptable y esto no lo es. Que esto es más grave que esto otro. Que ¿se entiende esto que digo? Más allá de que deba condenarse a prostituyente o no, de que deba condenarse a trata o no, de que deba existir una figura, de que deba existir alguna regulación en los medios respecto al femicidio. El femicidio es un crimen gravísimo. Nosotros no teníamos ninguna mujer que le hayan prendido fuego y de golpe tuvimos montones de mujeres que prendieron fuego. Ahora tenemos un caso de un hombre que prendió un fuego también. Yo escuché a una periodista amiga que decía, antes quemaban a las brujas para hacerlas callar y ahora queman a las mujeres por lo mismo. Hemos avanzado bastante poco. El femicidio, que es un crimen gravísimo, no tiene estadísticas suficientes, no está definido penalmente de un modo, a mi juicio, de lego adecuado, y los jueces tienen que trabajar sobre ese tema. Le llega y le piden que lo incluyan en violencia de género. Le piden que lo incluya en violencia doméstica. La violencia doméstica ha quedado muy vinculada con la violencia de género y no está suficientemente clara la violencia que se ejerce sobre los chicos y sobre los viejos en los hogares. Problema en una provincia a chicos que tenían deserción escolar altísima porque les pegaban y no necesariamente los padres. Violencia doméstica, pero nos hemos quedado... Voy a este punto, si podemos pasar la filmina. El Poder Judicial trabaja sobre casos concretos en un momento histórico preciso. El caso que les llega hoy. Si hoy no hay una legislación nueva, decide sobre lo que se decidió ayer. Cuando el debate social no está saldado, decide con el acuerdo previo de la sociedad. El juez de La Pampa, que aplicó la figura de avenimiento, puede haber tenido, nosotros sabemos que tiene discrecionalidad y que puede funcionar una figura, pero no inventó una figura, usó la que estaba en el acuerdo previo. Después se entendió que había que sacar esa figura de la ley, pero no se había sacado esa figura de la ley. ¿Se entiende esto que digo?
la sociedad como sociedad, el legislativo, la calidad de la justicia tiene que ver con algunas cosas. Y una de esas cosas que compromete la imagen del Poder Judicial, que compromete la calidad o la legitimación social. Legitimación es la autorización para hacer y para decir. Por lo menos hoy acá. Alguien está legitimado cuando se lo autoriza para hacer cosas y para decir cosas. Otro lo autoriza. Lo autoriza porque no lo resiste, digamos. Si el Poder Judicial no puede devolver a la sociedad estas problemáticas y decirle que parezca una legislación razonable, que tenga algo que ver con la escala penal, que no vulnere cuestiones que la Constitución protege, va a tomar una decisión que casi le garantiza un daño en su imagen. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Estamos para tomar? ¿Tomamos un cafecito y volvemos? ¿Sí? ¿Pues quieren seguir? ¿Estamos? Siento la necesidad de intentar no dejar fuera de este tema demasiadas cosas. Quiero decir con esto, creo que los manuales de crisis, en general, los manuales de crisis empresarial, rara vez exceden el sentido común. Están bastante pegaditos al sentido común. Y los problemas del Poder Judicial son problemas sumamente complejos, que requieren abordajes de muchos niveles simultáneos y que por lo tanto difícilmente pueden ser tratados en un manual. La primera parte de esta charla tenía que ver con eso. Hay cuestiones organizacionales del Poder Judicial, crisis organizacionales del Poder Judicial, esto que decíamos al principio, por ejemplo, respecto del estatus del juez. Si se dice que debe renovar periódicamente su cargo, se está diciendo algo de la estabilidad, se está diciendo algo respecto de su estrategia de permanencia, se está poniendo en crisis, para bien o para mal, el estatus del juez tal como lo pensamos. Si se dice que democratizar es responder a las mayorías, se está diciendo algo. Nuestro sistema es republicano y democrático, es ambas cosas. Entonces, esta discusión está bien o está mal, pero lo que sabíamos hasta acá era que las decisiones democráticas, el ejemplo canónico se me ocurre que puede ser algo así como el foro griego, la Asamblea de Ciudadanos. La Asamblea de Ciudadanos decidía democráticamente, con las restricciones que tenían, quienes eran ciudadanos, hombres, no esclavos, con todas estas restricciones, pero digamos, lo voy a dar con un ejemplo bastante simple y bastante visible. Si había una fiesta religiosa, una festividad religiosa que durante 10 días o 15 días en Atenas dejaba no se podía operar el puerto, el Pireo no tenía actividad, y llegaba un comerciante, recibía una carga perecedera y que llegaba en esos días, porque el cálculo era aproximado, podía llegar ese día, podía llegar un mes antes, un mes después, llegaba ese día y necesitaba que lo autoricen a desembarcar, a traer esa carga, iba a la Asamblea de Ciudadanos, planteaba el caso, lo autorizaban o no lo autorizaban. Y lo autorizaban en función del humor de la asamblea, de su capacidad de oratoria, de los amigos que tuviera, del momento en que los agarraba. Ese mismo comerciante iba al año siguiente y podían decirle lo opuesto. O detrás de ese comerciante podía ir otro y a este le dijeron que sí y al otro le dicen que no. La decisión es absolutamente democrática. Es incuestionablemente democrática. La República, una introducción que ustedes saben mejor, digamos que un aporte de Roma es la ley. Las soluciones para casos similares son homologables. No depende de que si el ciudadano tiene muchos amigos o pocos amigos, es bueno explicando su caso o no es bueno, hay mejor o peor humor en la asamblea. Para todos los casos iguales va a haber una solución, va a ser permanente, va a ser estable. La República estabiliza esas decisiones. No deja de ser democrático, tiene un componente más que republicano.
sistema es democrático y republicano. Nosotros suponemos que los jueces van a exceder los mandatos de las mayorías particulares, que las decisiones no dependen del estado de opinión de ese momento, que hay un factor de estabilización, y esto es hasta ahora el estatuto del juez, que está en cuestión, y que yo no digo si es mejor o es peor que el otro. Yo no digo si es mejor que sea mucho más democrático, mucho menos republicano, mucho más republicano y mucho menos democrático. No me meto en eso, pero lo que sí está claro es que hay unas crisis del Poder Judicial que son organizacionales. El Poder Judicial en general. Y hay otras crisis del Poder Judicial derivadas de las decisiones jurisdiccionales, que son a partir de un hecho particular que se tratan públicamente, periodísticamente, como causas o como casos. Ambas decisiones, ambas cuestiones, las que son generales y organizacionales y las que son particulares y jurisdiccionales, están correlacionadas. Ambas generan crédito o descrédito público del Poder Judicial o de la justicia. La imagen de la justicia varía de acuerdo con ambas cosas. La puesta en crítica del estatuto del juez puede debilitar una decisión jurisdiccional. Una decisión jurisdiccional que tenga unos niveles de disenso muy altos puede generar impacto en la imagen del Poder Judicial. Incluso un juez que tenga una imagen muy mala puede debilitar la imagen, la percepción pública respecto a la imagen del Poder Judicial. ¿Estamos? ¿Sí? La veo con el termo. ¿Bien? Yo no sabía si estaba Teresa preocupada o llena de odio. Tenía 3 opciones, no sabía. Bueno, puede ser las 3, por una. Voy a ingresar en esta serie de filminas para ver si podemos bajar un poco estas cuestiones más abstractas a alguna recomendación más concreta. El tema de contar con especialistas propios o especialistas de consulta, lo que quiere decir simplemente es que, lo voy a decir de una manera más global, el Poder Judicial tiene muchísima más inteligencia disponible que la que suele utilizar. Hay peritos forenses del Balseiro que son súper reconocidos y que están muy subutilizados. Peritos balísticos, peritos físicos, hay asistentes sociales que están en lugares que trabajan con Wichie, y que yo recuerdo esto en la Escuela Judicial del Chaco, en un seminario, un juez de paz dijo que estaba trabajando con la comunidad Wichí, dijo: a mí me cuesta mucho llevar nuestros conceptos de justicia porque culturalmente es intraducible. Y un asistente social, una chica joven, era una aula pequeña, ya estábamos en los debates de comisiones, se levantó y dijo: nosotros trabajamos todo el tiempo con la comunidad Wichí. Yo formo parte del Poder Judicial, trabajo todo el tiempo con la comunidad Wichí y no se me convoca nunca. No me llaman para preguntarme cómo hacemos, no me llaman para que les ayude. Del mismo modo, quiero decir, yo entiendo que la tarea de los voceros, de los secretarios de comunicación, de los directores de comunicación, nuestro objetivo debe ser hacernos innecesarios. Yo creo que el punto de llegada de nuestro trabajo es ser innecesarios. No hay ninguna razón para que un juez no pueda hablar con un ciudadano o con un periodista. No hay nada que deba ocultar, no hay nada que no pueda explicar, no hay nada que sea tan difícil que no se entienda. Yo le entiendo a un cirujano que habla la mitad en griego y a mí me lo explica y yo voy a la operación. Me dice lo suficiente como para que entienda. Está claro que su lenguaje denotativo, específico, el que tiene con otro colega, no es el mismo que el que tiene conmigo. Pero entiende lo suficiente como para que yo lo legitime. Lo autorice a que diga, lo autorice a que haga.
y que haga algo con mi cuerpo, con mi salud, no que haga cualquier cosa, algo que me compromete bastante. Ese lenguaje tan complicado, no menos complejo que el lenguaje judicial, tiene comunicación directa. Creo que quienes trabajamos en estos temas, nuestro trabajo, y espero estar haciendo algo de eso, es hacer la transferencia de tecnologías para no ser necesario. En este momento de transición tenemos que generar los puentes, pensar las reglas, contar los modos por los cuales se acreditan los mensajes. Eso que es valioso en el expediente sea valioso en los ciudadanos. Que se entienda, aunque se pierda algo. Se va a perder algo, se pierde algo entre lo que el cirujano sabe específicamente y lo que me explica a mí. A mí me explica las grandes cosas. Mira, vas a estar esto, voy a trabajar en este lugar, vas a estar 5 días, te vas, esto. Eso es lo que yo necesito saber. Lo que él hace es mucho más complejo. En el expediente, el expediente tiene un nivel de definición muy específico, muy técnico, muy codificado. Pero cómo se trabajó el caso se entiende. ¿Qué es ese caso? ¿Qué es esa figura? ¿Por qué es de esta manera? ¿Cómo está enmarcado? ¿De qué maneras? ¿Cuáles son las restricciones de la decisión? ¿Qué se puede esperar? Que no se entiende. No hace falta ir con el abogado para que se lo expliquen. Entonces, todavía estamos en un momento de transición, gracias a Dios, espero que dure hasta unos 30 años más, para vivir una vida de lujos y placeres, que es la que me doy habitualmente, pero digo, el tema de contar con especialistas propios tiene que ver con reconocer que hay un saber específico, que hay unas reglas específicas, que existe una reflexión que el juez no puede dedicar el tiempo a hacerlo. El punto de llegada será que eso funcione normalmente. Los jueces penales no son expertos en balística, pero a lo largo del tiempo empiezan a conocer los rudimentos, entienden si los puntos de pericia también no están mal, por lo menos conocen qué tienen que pedir. Por lo menos conocen si eso está a nivel de lo que esperan o no, si eso está en el nivel de calidad que tienen que tener o no. La segunda cuestión es identificar la naturaleza del problema. Nosotros dijimos poco, pero no es lo mismo una crisis que un conflicto. No es lo mismo que no se haya sabido comunicar lo que va a hacer cualquier magistrado o funcionario, un magistrado. No es lo mismo, un magistrado del Ministerio Público o juez. No es lo mismo que no se entienda, que no se comparta por falta de entender los elementos, que tener un interés contrapuesto, sabiendo que es querer incidir para que sea otra cosa. No es lo mismo una crisis que un conflicto. Y uno tiene que saber si está frente a una crisis o está frente a un conflicto, porque son soluciones distintas. No es lo mismo entrar. La crisis se resuelve comunicando, el conflicto no. Si yo quiero... Si estamos... dos hombres están enamorados de la misma chica, que le explique, no, mirá, la chica en realidad me viene mejor, no, se resuelve, no es un problema. Hay una chica, dos hombres, ahí hay un conflicto. La otra cuestión que hay que saber es cuál es la expansión actual y su potencial de expansión y persistencia. A mí me llaman jueces todo el tiempo porque en su diario zonal salió una declaración y la quieren contestar en un medio nacional. Y digo, vas a instalar algo que no está instalado. Algo que le perjudica, que no está instalado, lo vas a instalar. Hay cosas que se pueden agotar en sí mismas, que la estrategia es instalarlas, instalar la versión. El espacio público es una lucha de versiones y percepciones. No de hechos concretos, de versiones y percepciones. No de hechos duros. En el expediente se discute lo máximo posible una cuestión que tiene una pretensión de objetividad, está vinculada a la prueba no es cualquier cosa, hay niveles para que esto sea incorporado, hay control de constitucionalidad, las partes intervienen y controlan, hay una pretensión fuerte de que haya, de que se estén discutiendo hechos, plexo probatorio, hay una vocación fuerte de que se estén discutiendo cuestiones lo más objetivas posible, lo más objetivables posible.
En el espacio público lo que se trabaja es con interpretaciones, es con la percepción. Y la percepción siempre es una distorsión, no necesariamente voluntaria, pero siempre es una distorsión respecto del hecho. El mapa de Borges escala 1 en 1, que representa el mundo en escala 1 en 1, es decir, un mapa del mundo que tenga el tamaño del mundo. Esta es la caricatura de la idea de que si yo le mando el expediente al periodista, entonces van a entender y va a estar de acuerdo. Que la verdad es transparente, es racional, todo aquello que sea visto como verdadero va a ser bueno, y no funciona así. Hay interpretaciones, bueno, estamos viendo los debates. Hay intereses, hay interpretaciones, hay posiciones, hay lugares ideológicos, hay inversiones personales, hay muchas cosas, inversiones personales, digo, afectivas, de la propia biografía. El espacio público es un espacio de intereses. Uno debe conocer, ahora vamos a ir a eso, en principio, cuánto puede expandirse y cuánto y por qué razones ese tema persistiría o no. Para saber si tiene que actuar, no tiene que actuar, quién tiene que actuar, si tiene que actuar mucho, si tiene que actuar ahora, si tiene que actuar después. Se tiende hasta acá, voy a volver sobre eso, pero... ¿Sí? Y el control de daños. Esto se entiende inmediatamente. Los costos que ya produjo, los costos potenciales de actuar y los costos potenciales de no hacerlo. La comunicación del Poder Judicial en algún punto es comunicación política siempre. Las decisiones jurisdiccionales producen mayor adscripción a principios republicanos y democráticos. Los ciudadanos entienden que es mejor que se resuelva en ese lugar y no en otro, que es racional que sean los jueces y no sea otro que lo resuelva. Ahora vamos a ver, tenemos un experto en mediación, ahora vamos a dar un matiz sobre esto, pero por el momento estamos hablando de decisiones jurisdiccionales en estos puntos. Y entonces, si esa comunicación es política, el punto de llegada, el punto de impacto, el efecto que produce debe ser problematizado. Hay que proteger el mensaje jurisdiccional. Esto no quiere decir distorsionar, sino exactamente lo contrario. Hacer que eso, que en el expediente es valioso, porque quiero decir acá claramente, el Poder Judicial no toma decisiones aberrantes. No tiene que estar escondiéndose porque toma decisiones espantosas y aberrantes. Toma decisiones que pueden ser perfectamente comunicadas. Y tiene instancias de revisión. El sistema de administración de justicia tiene una visión antropológica negativa. Está pensada para que la gente se equivoque, para que haya ambiciones, para que haya falta de conocimiento. Por eso tiene todos los controles que tiene. Nuestro sistema republicano y democrático tiene una visión antropológica negativa. Por eso hay el sistema de controles cruzados. Y en el Poder Judicial esto es particularmente cierto. Hay instancias de revisión, hay control permanente en todos los pasos, hay control de las partes. No es un problema que haya una decisión no compartida. No es un problema que haya controversia. En el debate forma parte del sistema uno que defiende y uno que acusa. Y hay un tercero. Se espera la controversia. 45 minutos, me acabo de ir por las ramas. Vamos a la siguiente filmina, voy a volver sobre esto. Esta es la otra filmina choclo. Tengo algunas filminas choclo. Esto, para que Alejandra no tenga que leerlo todo entero. Quiere decir hacer un mapa de actores. El Poder Judicial funciona en un contexto. La judicatura funciona en un contexto. Y mapa de actores no es la nómina de los actores. Es entender en un tema determinado cuáles son los intereses, hasta dónde llegan, cuáles son los sistemas de alianzas de los actores y de los intereses. De los actores y de los intereses. Puede haber alianzas, actores que no se lleven bien entre sí, que estén defendiendo el mismo interés. O al revés, el tema de las medidas cautelares, hubo el CELS y Berbisky opuso
tuvo una resistencia a un proyecto, del mismo modo que lo tuvo la oposición, pero en ninguna medida comparte nada con ellos. Pero hubo ahí una convergencia respecto de eso. ¿Se entiende lo que digo? Puede haber alianzas vinculadas con el interés y no, o con la oposición y no con los actores. ¿Estamos? Esto es rápido y por encima. Acabo de hacer una aclaración, usted no estaba presente, de los 45 minutos. Y también hay que identificar la posición propia. Y con esto lo único que quiero decir, con fortalezas y debilidades, cómo es percibida, no siempre hay que insistir en defender una posición en un momento del debate, ¿no? Del debate público, quiero decir. Una decisión que haya sido por falta de mérito, en un momento que hay una enorme sensibilidad pública respecto de esto, no siempre uno debe esperar que los ciudadanos reaccionen a insistir y pedir más cámara. No necesariamente. No necesariamente. Porque el expediente es un camino, sigue funcionando, sigue habiendo más cosas. Entonces, uno tiene que conocer cuál es la posición propia y cuáles son las fortalezas y las debilidades de esa posición. De eso, la posición propia, de nuevo, me refiero a la posición en el debate público. Estoy hablando de casos controversiales. En el momento en que uno tiene, en el que tiene que defender una posición organizacional o una decisión jurisdiccional, y hay otros actores diciendo otras cosas. Y uno debe saber que no en todos los momentos del debate se pueden decir todas las cosas. Esto mismo sucede en la relación personal. En la relación de pareja, no siempre es el momento de ponerse racional y decir, cuando estamos hablando plato por la cabeza, capaz que es mejor callarse y chatemos mañana. No siempre es el momento de hacer. Uno debe saber en qué momento puede funcionar la escucha. Hay una cuestión que es central. Si no hay escucha, no hay comunicación. Frente al dolor, es muy difícil argumentar. En el momento del dolor extremo, no es el momento de explicar. No es el momento de explicar, probablemente. Porque el principio de inocencia, tal vez no sea el momento, no debilita la posición, no debilita la decisión en el expediente, no hace menos válido eso, lo que hace es tomar nota de que existe un contexto que no es el mismo del expediente. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Avancemos por favor un poco. Sobre esto fue... ¿Quiénes de ustedes estuvieron el año pasado? Y Alejandra, pero vos estabas obligada, claro. Entonces le voy a dedicar un momento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Los perdí? ¿No? ¿Estamos? Voy a detenerme un segundo para introducir el tema. Se me planteó 2 veces cuando tomamos café, de la resolución alternativa de conflictos, de la mediación, tema sobre que no soy en absoluto experto y sé bastante poco. Bastante poco. Lo que sí puedo saber desde mi área de trabajo es que el tema de no apropiarse del conflicto. Se decía que los médicos se apropian de la salud, no me acuerdo que otros se apropian, y los jueces se apropian del conflicto y resuelven en función de la ley, no en función del interés de la víctima. En función de la resolución alternativa del conflicto permite que encuentren una solución. Primero creo, me van a corregir, primero que conoce, se entienden los límites de la solución. Cuando las partes tienen que negociar, entienden los límites de solución. Cuando uno negocia, no se sienta a negociar si no está dispuesto a perder algo. Si negocia, está dispuesto a perder algo. Cuando decide un tercero, puede no estar dispuesto a perder nada. Y pretender algo que no se puede conseguir, pero lo quiere.
porque es justo, porque lo siente un derecho, porque debería. Primero, me parece que marca. Segundo, es una redistribución de soberanía. Segundo, es una redistribución de soberanía. Es reconocer que los ciudadanos pueden resolver sus conflictos. En algunos conflictos, algunas cosas, seguimos teniendo 4 millones de causas nuevas por año. No todos, no siempre, no llegarían 4 millones de causas nuevas por año al sistema si fuésemos capaces de resolver nuestros conflictos. No hace falta llegar a la medición, los podríamos haber resuelto antes. Pero da esta segunda cuestión. Tercero, desde el punto de vista estructural, descarga muchísimo al sistema, no pone en marcha un sistema muy pesado, muy farragoso y muy caro para resolver tal vez un elemento que se puede resolver en otra instancia. Creo que además tiene un elemento de reparación mucho más visible. Es probable que la reparación que busque no sea que sea castigado, sino que tenga un gesto simbólico, que entienda, ver el arrepentimiento. Hay un montón de reparaciones que tienen más protagonismo en esas escenas que en las escenas de la decisión clásica. Y finalmente creo que genera una proximidad con la lógica de la solución de problemas, un aprendizaje ciudadano. Creo que genera un aprendizaje ciudadano respecto de cómo se resuelven los intereses en conflicto. Creo que es mucho mejor cuando un chico estudia porque entendió su relación con la escuela que porque si no lo revientan a palos. Hay un momento que él se apropió de su tema y entiende que esto es así. Es mucho mejor cuando un ciudadano consigue buscar la solución y encontrar el punto al cual pudieron llegar y no la exigencia respecto de, bueno, pero yo quiero tal cosa y quiero que se resuelva y encuentre la manera de hacerlo. Y si no, el sistema me defraudó, no funcionó, o hay complicidades, o hay intereses, o hay connivencias. Estamos acá. Ajuste de expectativas. Acá quiero meterme en una cuestión sobre todo para los jueces, secretarios, fiscales, para los operadores del sistema y sobre todo quienes instruyen. Hay una idea clásica que hay dos instancias en las cuales parece que no se puede hablar. Recién hablamos con una doctora, el foro de familia y la instrucción. Y en realidad siempre se puede hablar. Hay algunas cosas sobre las cuales no se puede hablar, pero siempre se puede decir si fue de día, si fue de noche, si era un paraje rural, si era en la ciudad, si hay tantas personas detenidas. Se puede decir todo aquello que no comprometa la investigación. Todo lo que no comprometa la investigación se puede decir. Se puede explicar esa carátula qué significa, se puede explicar esa carátula qué alcances tiene, se puede explicar dentro de la ley cuál es la expectativa de pena, si se sostuviese esa imputación. Hay un montón de cosas que se pueden decir. Y todas esas ajustan la expectativa. Los ciudadanos empieza a caerse el juicio paralelo. El juicio paralelo es el juicio de la demanda sin formato. El juicio paralelo, yo espero respecto de la gravedad que tiene el caso, no respecto de los elementos que hay en el expediente. Y solamente el Poder Judicial puede realizar ese ajuste, porque solamente ellos, digamos, y las partes, conocen lo que hay en el expediente y conocen lo que no hay en el expediente. El año pasado trabajamos en talleres, esto fue muy rico, pero durante la masacre de Puente Pueyrredón, el caso Costequi y Santillán, ustedes se acuerdan, ese fue un caso por el cual el presidente en ejercicio, que era Eduardo Duhalde, adelantó 6 meses, acortó 6 meses su mandato. Esa es la gravedad del caso. Acortó 6 meses su mandato por ese caso.
Duhalde es de Lomas de Zamora. La justicia de Lomas de Zamora, no era un caso federal, era un caso de la justicia provincial. La justicia del departamento judicial Lomas de Zamora, de donde Duhalde era oriundo y era el lugar, su espacio territorial político, tenía que investigar un caso de asesinato de 2 militantes o de muerte de 2 militantes y creo que 23 heridos de bala más, respecto de quién era tratado en los medios como el padrino político de ese poder judicial. Era el padrino político. En ese contexto estaba tomando la decisión. Había piquetes, había corte de calles, estaban rodeados los tribunales, se cortó la construcción de la autopista porque la cortaron, era gomas, gendarmería, gomas quemadas, gravísimo durante los tribunales. Y los piqueteros exigían la responsabilidad política, exigían que vayan presos, estaban convencidos de que había habido un orden del poder político para romper. Ustedes se acuerdan que eso sucedió porque las organizaciones de piqueteros, organizaciones sociales, habían cortado todos los accesos a la capital federal por segunda vez. Entonces venían diciendo a ministros: no vamos a permitir. Alguno dijo: este es un estado prebélico, se escalado. Estaba en un punto. Cuando uno dice prebélico, ya está marcando una agenda. Si cuando uno dice prebélico, después mueren 2 personas, hay 20 y pico heridos de bala, parece que ese prebélico fue tratado como un caso bélico por el Estado. Entonces aparecía y se exigía la responsabilidad política de los ministros, del presidente oriundo de Lomas de Zamora. Lo primero que tuvimos que hacer, yo fui contratado para ser vocero del Ministerio Público en ese juicio. Era un juicio que están las organizaciones piqueteras, el CES, todo el tiempo, todos. Además de que había manifestantes afuera, todo el tiempo. Duró como 7 meses. Lo primero que teníamos que hacer, en el expediente no había nada que vincula al poder político en esto. Ni la filmación, no había nada, no había un solo llamado. Lo que se estaba ventilando en el expediente era la responsabilidad de un grupo de policías en la posible responsabilidad en la muerte de esos 2 piqueteros y en algunos heridos de bala. Había otros que pertenecían a otra causa. Ese era un caso de ajuste de expectativas. Ese era un caso en el que había que decir qué se iba a discutir y qué no. ¿Y cuál era el horizonte de éxito de ese debate? Había algo que nunca iba a suceder en ese debate, era que vaya un ministro preso porque no era un tema que se estaba discutiendo ahí. ¿Se entiende esto? Ese juicio en el cual no salió preso ni imputado Duhalde, ningún ministro, habló el director de la CIDE, hablaron varios ministros, testimoniaron en medio de los piqueteros, la hermana de Costecchi y el padre de Darío Santillán vieron la autopsia de su hijo 30 veces. Vimos todos 30 veces, escuchamos los testimonios de los heridos de bala. Ese juicio en el cual solamente 2 policías tuvieron unas condenas muy graves y otros unas condenas, terminó con un aplauso. Ese fue el ajuste de expectativas. Eso fue 7 meses explicando qué iba a pasar y qué no. 7 meses explicando por qué esa prueba llevaba hasta este lugar y no llevaba hasta otro. 7 meses, si había un desajuste de expectativas, era ese. Si había un lugar en el que se esperaba una cosa y iba a suceder otra, era ese. Doy este caso porque es un caso conocido, hay que explicarlo poco. En los talleres lo hemos explicado algo más. Desde el momento de la instrucción hay que ajustar la expectativa respecto de lo que va a suceder. En cada etapa se puede explicar algunas cosas y se sabe algunas cosas, obviamente. Explicar la causa desde el ciudadano, explicarla como se explica en un asado. No desde lo jurídico, desde el ciudadano. Es esto, mira, tenemos esto. Hay esta prueba, pasó esto, entró, ladraron los perros.
tenemos 4 testigos, 2 dicen que ladraron los perros a las 3 de la mañana, 2 dicen que ladraron a las 7, hay 3 que dicen que estaban jugando al pool con él, hay 1 que dice que pasó en bici y casi lo choca. Esto se cuenta así, se cuenta así. En el expediente se cuenta de otra manera, pero se comunica así, porque así se entiende, porque así uno se puede identificar. Ahora vamos a ver los elementos de refuerzo y explicar la lógica jurídica y judicial. Estas figuras son esto y no esto otro. Esto se investiga de esta manera y no de esta otra. Para que este indicio se convierta en prueba tiene que pasar por estos, tiene que tener estos estándares, estos criterios, estas cuestiones. Se explica eso también. Lo de Costigue y Santillán. ¿Qué se está jugando y qué no? ¿Con qué pruebas se llega? ¿Cuál es el marco jurídico? Avancemos, por favor. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? En la comunicación, me gustaría que después tengamos un momento de debate y de preguntas. Acá hay una cuestión que es decisiva. ¿Qué versión determina la agenda? La versión de la policía dice: el caso está esclarecido. Bueno, está esclarecido, lo tenemos detenido, ya está. Ministros dicen: estos son los jueces. El problema es que los jueces liberan a los delincuentes que detiene la policía. ¿Lo escucharon? Los jueces, ministro de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, los jueces liberan a los delincuentes que detiene la policía. En nuestro país, desde hace más de 30 años, ningún uniformado dice quién es delincuente y quién no. Lo que liberan son ciudadanos, no son delincuentes. Hasta que un juez diga, y ahora a partir de lo que se llama una reforma Berbisky, hasta que la última instancia, creo que ustedes me van a corregir, digan, digamos, hasta que haya sentencia firme, ese señor no cometió un delito. No digo siquiera en una raza, en un partido de fútbol que traen 300 tipos y a las 3 horas hay 280 que no saben de dónde lo trajeron, por qué lo trajeron el fiscal o aquí supongo que se le fue de instrucción. Lárguelo, ¿dónde lo trajo? ¿Qué era? Los delincuentes que detiene la policía. Si la versión es la versión de la policía, está esclarecido. A partir de ahí hay que explicar por qué, si estaba esclarecido, usted lo liberó. ¿Por qué si está esclarecido no está preso? ¿Por qué si está esclarecido con todos estos imputados, la mitad de los imputados se fue sin condena? Hay que identificar cuál es la versión que determina la agenda, porque uno no puede ingresar muchas veces sin discutir esa versión. El ejemplo de la pregunta canónica, siempre lo mismo. Usted le sigue pegando a su mamá. Si contesta que sí, es un animal. Si contesta que no, era un animal. Pero si la versión es usted le sigue pegando a su mamá, damos por hecho que alguna vez le pegó. El caso está esclarecido, damos por hecho que si usted lo mete preso es porque alguna cosa hizo. ¿Se entiende esto? La versión que determina la agenda es la versión del particular damnificado, es la versión de la Comisión Especial del Senado, es la versión de 3 diputados, es cualquier versión. Es la versión del abogado mediático, es la versión de una ONG, es la versión de la policía. Uno tiene que saber qué versión determina la agenda y muchas veces antes de contestar instalar otra versión posible. ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué es verdadero verosímil? Y sobre esto voy al último punto, que son los elementos de refuerzo: familiaridad, proximidad, identificación. Si me voy a meter con otro ejemplo. Este es un ejemplo real. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Tenemos un par de minutitos? ¿Sí? Para dar... Sí, estamos bárbaros. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, durante una feria me llama el que era presidente del Colegio de Magistrados, Alejandro Espuro, y me dice que tenía este caso.
una persona había atropellado durante la noche a una madre y su hija, las había asesinado a las dos, perdón, habían muerto a las dos, habían fallecido la madre y la hija. La jueza de garantías por el sistema acusatorio lo había dejado a este señor, que permaneció encarcelado hasta el juicio, y explotaba las radios, los blogs, tenían bocinazo abajo entre una jueza, de la jueza de garantía, había bombos en el hall de tribunales, era un escándalo. Por supuesto durante la feria, como suelen ser estas cosas. Y entonces me llaman por teléfono para decir qué hacían con esto, cómo tratar ese tema, porque era un tema, claro, un tema de crisis. Y yo acá en el taller lo he hecho otras veces, pero hice una solución que quiero contarles con un pequeño rodeo. Les cuento este cuento. Hay un camarista que todos conocen, que tiene un hijo solo, hijo único. El hijo decide ser abogado, se recibe de abogado, concursa y jura como juez, como fiscal. Jura como fiscal. Ese día hacen un festejo, una celebración familiar con los amigos, la emoción de siempre que su hijo siguió sus pasos, se recibió, juró, tienen una comida familiar y con amigos. En esa comida se toma alcohol, no es una reunión de Alcohólicos Anónimos, es una cena, celebración que se toma alcohol moderadamente, lo normal, porque el tema de Bahía Blanca es que tenía el índice de alcoholemia por encima de lo permitido y que iba ligeramente por encima de lo permitido. Entonces, de nuevo, este camarista, emocionado, celebra con sus amigos, con su hijo, sale con el auto, va de noche, la máxima, en una calle más o menos oscura, la máxima permitida es 60 en esa calle, él va a 70, se cruza una mujer y su hijo, atropella y mata a los dos. ¿Qué decimos nosotros? Asesino que me lo hace, un pobre tipo. Es un pobre tipo. Nos podemos identificar con él. Decimos que tiene que responder por lo que hizo, pero no es un asesino psicópata que sale a matar gente. Es cualquiera de nosotros. No todos nosotros. Yo y varios de los que están acá hemos ido a cenas, hemos tomado alcohol moderadamente, hemos vuelto a casa un poco por encima de lo permitido y tuvimos la suerte de que no se nos cruzó nadie. Lo que le dije a Alejandro fue hablar del imputado. Ponerle un nombre, una cara, permitir que la gente se identifique, porque la gente se identifica con el peor de los terrores posibles, que es que te maten a tu familia. Es razonable. No se puede identificar con el otro que es un imputado y que está libre y que no le pasó nada. Permití que se identifique, porque todos podemos identificarnos con él. Del mismo modo que ustedes pueden identificarse con este camarista y entienden que hay una responsabilidad sobre la cual responderá como respondió ese señor de Bahía Blanca, pero que lo que tiene enfrente el juez de garantía no es un asesino, no es alguien que es un peligro público, no tiene por qué tenerlo encarcelado para evitar ninguna cosa, no se va a fugar, no va a entorpecer la investigación, no hay ninguna razón, no es que hayan muerto dos personas. Era el único elemento para evaluar la causa. Había que dar otros contextos y había que permitir otras identificaciones. Cuando yo cuento este tema con el camarista, empieza a ser verosímil. Ustedes conocen gente que tiene hijos que han estudiado Derecho, que se han recibido, que han ingresado. Es una causa que tiene familiaridad, proximidad, permite identificación. De lo contrario, lo que había era el bocinazo. Eso bajó los niveles de conflictividad que había en Bahía Blanca. Esto es un caso muy concreto. Porque la gente pudo hacer lo que en general no puede hacer, que es identificarse, ponerse en el lugar del otro. En este caso, el lugar que queremos en Poca no es el que manejaba el auto, es el lugar de la jueza de garantía.
que entienda que en ese lugar la decisión que puede tomar es esa o aproximadamente una próxima a esa, que es racional que decida de esa manera. Por lo tanto, de nuevo, para prevenir crisis, identificar cuál es el escenario, cuál es nuestra posición, cuáles son los intereses que están en juego, quiénes están defendiéndolos, hasta qué punto están defendiéndolos, de qué manera se pueden anclar esos intereses, cómo está presentado el caso, cómo está presentado el caso, qué elementos hacen que eso que es verdadero en el expediente sea verosímil, sea creíble en el ciudadano ledo que está viendo que se rompió el lavarropas, al hijo lo bocharon. Ese es el ciudadano que está viendo, no es alguien que está leyendo la ley, es un ciudadano que está viendo televisión, que está viviendo y que recibe una información que si no llega con elementos de refuerzo, que si no llega protegido el mensaje, no va a convalidar. Los esquemas cognitivos de referencia son esto que decimos más abajo, qué es verdadero, qué es verosímil, estos elementos que hacen que yo considere que esto es primero y esto es segundo, esto es importante y esto es no, ¿se entiende? Esto es creíble. Cuando decimos crear dispositivos de comunicación suficientes y jerarquizados, son también dispositivos de escucha. Son también y sobre todo dispositivos de escucha. Cuando se piensa en comunicación del Poder Judicial, se piensa del Poder Judicial contando lo que hace o contando sus decisiones. Y para poder hacer este ajuste de expectativa tiene que entender por dónde está el debate social. Tiene que entender qué cosas se están discutiendo, tiene que entender qué cosas cambiaron. Incluso para hacer lo que usted dice, levantar la mano y decir así yo no puedo. Así no puedo. Así vamos a tener problemas. O dar explicaciones rápidamente. En la provincia de Buenos Aires yo decía, cuando empecé a trabajar en 2004, los primeros 3 o 4 años, un tema muy grave eran los temas de gatillo fácil, que ahora no están en la agenda como estaban. En ese momento los temas de gatillo fácil eran temas muy complicados. La provincia de Buenos Aires creo que tiene 5.000 jueces digo, magistrados. Yo decía, caso de gatillo fácil, me llaman. Te llega un caso de un fiscal, te llega un caso de gatillo fácil, de supuesto, de la posibilidad de que sea gatillo fácil, me llamás, porque yo puedo resolverlo al principio. Si queda instalado que es gatillo fácil y no tenés prueba, va a ser los jueces en connivencia con la policía. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, los canales de comunicación suficientes y jerarquizados son canales de comunicación y son canales de escucha. Son canales de escucha de la sensibilidad pública y lo que tiene la sociedad para decir. Capacitados operadores en el manejo de la comunicación y del espacio público, del manejo de reglas. Este tema está muy en la agenda. Las conferencias nacionales de jueces creo que está suficientemente puesto en la agenda, que son los canales efectivos de acceso a la información por parte de los ciudadanos, los medios y las organizaciones de la sociedad civil. Una sola digresión. Cuando se habla de la inversión en educación y del desempeño de la educación, se dan algunos indicadores como la cantidad de dinero respecto del PBI o los niveles de deserción escolar, la cantidad de escuelas que se hacen, la cantidad de universidades que se crean. Creo, y esto es personal y muy liviano, creo que una cosa es el acceso al sistema y otra cosa es el acceso al bien. Si los indicadores de educación no suben, si el desempeño de nuestros alumnos de cuarto grado es peor respecto de la región que lo que, no este año, hace 10, vamos a poner, hace 30, en 1964 éramos puestos 10 y teníamos el 3% del PBI y 100 escuelas en todo el país. En 1965 tenemos 1000 escuelas, 15% del presupuesto y bajamos al puesto 3, hay más gente que accede al sistema, pero reciben menos de ese bien que es educación. ¿Se entiende este ejemplo que doy?
acceso a la información no es necesariamente acceso al expediente. Es entender qué pasa ahí. Acceso a la justicia no es llegar a los tribunales. Es tener una solución que uno puede entender, que puede o no compartir, pero que puede entender la racionalidad de esa decisión. Que en algún punto, retomando lo que dice el doctor, tiene un punto de resolución que no es necesariamente satisfactorio. No alcanza esta charla para eso, pero hay un tema respecto de la frustración que deberíamos también repensar. La frustración en el desempeño escolar, estudió, le fue mal, sí, pasa. No hay que hacer un expediente a la maestra, estudió, le fue mal, pasa. Diseñar ofertas académicas de especialización en comunicación judicial, y es lo último que voy a decir, solamente yo no creo que los jueces deban ser expertos, los magistrados en general deban ser expertos en comunicación. Ni siquiera creo que tengan que hablar ellos necesariamente en los medios. Lo que debe comunicarse es la lógica y la decisión jurisdiccional. No necesariamente, hay algunos que lo hacen muy bien, hay algunos que tienen vocación de hacerlo, algunos cuando lo hacen mejoran, tranquilizan, pero no es una obligación. Lo que sí creo que tiene que saber los magistrados es qué pueden esperar de la comunicación. Para saber si eso es caro o es barato, está bien hecho o está mal hecho, es suficiente, es adecuado. Lo mismo que sabe uno en su pediatra. Esto es lo que tiene que saber. No se tiene que recibir el médico, pero tiene que saber que si te vuelve el chico con 44 grados, no está bien. ¿No? 36,7, bien. 42 grados de fiebre, no bien. Tenemos unos parámetros. No sé cómo hacer, pero esto. No sé cómo hacer, pero el color más o menos este. ¿No? Verde agua, no. Debe saber el tema de especialización en comunicación judicial es para saber cómo utilizar ese recurso y entender las consecuencias públicas de las decisiones jurisdiccionales. Es muy importante, este es un poder del Estado y es un poder de gobierno. Las decisiones que toman impactan positiva o negativamente en los valores republicanos y democráticos de los ciudadanos. Los magistrados deben conocer las consecuencias públicas de sus decisiones jurisdiccionales. No para cambiar las decisiones jurisdiccionales, sino para inscribirlas paradigmáticamente. Para comunicar, como no son aberrantes, para comunicar por qué esa decisión. Y para comunicar, a veces antes de la decisión, a veces hablar y a veces hablar otro. No adelantar opinión, quiero decir, mostrar los contextos, decir entre esto y esto va a estar. ¿Se entiende? Me parece que a eso voy con especialización en comunicación judicial. Yo no creo que los jueces deban ser expertos en balísticas, expertos en todo. Sí tienen que saber qué se le puede pedir a cada uno. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Espera. Muchas gracias.